Hoy les vengo con un tutorial de un software que se llama MP3 Tag, que ustedes lo están viendo ahora en la pantalla. Este software es un software no de música ni de ese tipo de cosas porque este tutorial no va a ser de audioproducción, pero tiene que ver con audioproducción. Esta es una herramienta que sirve para ponerle la información a los MP3s. Cuando ustedes escuchan MP3s en su teléfono o en cualquier aparato que tengan para escuchar el MP3, ustedes siempre van a ver una información que viene siendo el nombre, el artista que lo escribió, cómo se llama la canción, cuántas canciones tiene el álbum y trae una foto. Entonces este programa hace eso. Y este programa es una herramienta muy buena para ya cuando uno va a lanzar sus canciones ya, que las va a tirar a las plataformas de música. Entonces, lo que uno ve acá en este programa es muy sencillo. Al lado de aquí arriba es solamente están las herramientas que uno utiliza para el software, cosa que yo verdaderamente no las utilizo todas. Entonces, verdaderamente yo no voy a enfocarme mucho acá. Pero ustedes están libres de ir a experimentar y mirar cómo pueden hacer eso si es que les gusta todo eso. Pero yo en el caso mío no me voy a complicar mucho con eso. Y en el lado izquierdo, que es el lado donde yo sí me voy a enfocar, es donde va toda la información que se le pone a cada canción en MP3. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es traer unas canciones mías del último álbum que yo hice y las voy a poner acá y les voy a poner esa información. Entonces, ustedes van a ver más o menos cómo se hace. Entonces, lo primero que yo hago es jalarlos acá. Uno los puede jalar, como muchos programas. Entonces, si ustedes notan ahí en la flechita, hay como un cuadrito y eso quiere decir que aquí tengo los MP3s. Ahí lo voy a saltar, las canciones, y ahí están las canciones. Son 8 canciones de este álbum. Todas las hice en inglés y cada una ya está arreglada en el sentido de que yo la ordené del 1 al 8 y así salen en el álbum y tienen sus nombres respectivamente. Entonces, yo puedo ir uno por uno y ponerle uno por uno la información. Pero hay una información que es general para todo el álbum. Entonces lo que yo hago es ponerle este cuadrito así y acá empiezo a ponerle la información general. Como por decir, el título no, porque cada una tiene un título diferente. Pero el artista sí. Entonces el artista, que soy yo me llamo Osvaldo, le pongo ahí Osvaldo. El álbum se llama En mí, entonces yo pongo En mí, pongo aquí separado, pongo 3 puntos, que así está en el álbum. El año es este año, 2023. El número de pistas no se lo pongo porque el número de pistas cada uno tiene diferente, entonces no le voy a poner uno porque todos quedarían con el mismo número. Entonces lo que voy a poner aquí es el género. Y les voy a mostrar una cosa aquí en el género. Si yo abro acá, él me va a mostrar millones y millones de géneros. ¿Qué estilo es? Si es electrónico, electrónica, electro, drum beat, drum solo, disco. Quiere decir, no solamente para canciones, también puede ser para beats. Si usted tiene un beat de batería, entonces aquí le pondría los nombres. También tiene folclore. Bueno, esto tiene demasiado que usted baja acá y él lo orienta. Pero
cuando yo deletreo acá, supongamos voy a poner rock, él automáticamente, el programa trata de analizar a qué nombre voy yo. Ahí dice R&B, pero yo no hago R&B. Si le pongo el otro rock, él va a aparecer rock. Y si yo pongo rock metal, él no me mostró metal acá, pero bueno. Pero él ya induce más o menos lo que yo quiero hablar. Por ejemplo, voy a volver a poner metal, a ver. Entonces él ya me muestra match rock, pero le voy a poner la E acá, el A, metal. Voy a cambiar aquí, como por darle un ejemplo. Vamos a ver otra vez. Metal. Bueno, no mostró más nada. Bueno, pero ustedes cogen la idea. Aquí hay una parte que se llama comentarios. Comentarios como decir, el álbum se grabó tal día, a tal hora, en la casa disquera tal y tal, fue hecho por el productor tal y tal. El nombre del álbum del artista sería este mismo, que esto yo lo dejaría en blanco. Compositor sería yo mismo. Voy a llenar aquí el compositor. Pongo Osvaldo. Y el número de canciones del 1 al 8, como decir. Sería el número de canciones que hay en este álbum. Entonces yo pondría del 1.8. 1.8. Esa sería la cantidad. Y aquí se pondría la carátula del disco, que yo le recomendaría a la gente que hiciera la carátula. Es decir, cuando ya tengan el arte ya hecho de la carátula del disco, la portada mejor dicho, la podían ustedes poner a 600 por 600, apenas es. ¿Por qué? Porque si ustedes la ponen más, por ejemplo, 1000 a 1000 o 2000 por 2000 o algo así, es muy pesada. Entonces el MP3 va a quedar muy pesado. Entonces cuando ustedes traten de subirlo a una plataforma de música en internet, va a demorarse bastante para subir. Entonces 600 por 600 es un buen número. Yo todos los álbumes, cuando haga la carátula, lógico que yo la carátula la hago más grande, pero después la reduzco a 600 por 600. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es darle a estas cosas que ustedes ven acá, estas herramientas. La única herramienta que yo utilizo es estas tres. De resto estas las he ignorado, nunca las he utilizado. Creo que esto es para refrescar el programa. Un programa muy parecido a software muy común. Entonces lo que yo hago es que para salvar toda esta información, lo que yo hago es darle acá. Entonces él salva. Entonces vamos a darle acá. Y él automáticamente salvó ya. Es decir, si yo hago clic acá, él ya tiene la información. Cada uno ya tiene la información individual, que fue generar para todos. Entonces yo los vuelvo y los pongo. Por ejemplo, yo me equivoqué. Entonces yo me puedo volver desde acá. Entonces me devuelvo y él ya no grabó la información ahí. Ya la información está borrada. Si ustedes notan, quedó totalmente borrada. Entonces me tocaría volver a hacer la información. O si yo quiero eliminar uno, remover un tag, también lo puedo remover individualmente. Entonces voy en grupo, me volví. Entonces ahora voy a volver a hacer lo mismo otra vez. Entonces, artista Osvaldo, año 2023, álbum en mí, artista, puedo poner otra vez artista Osvaldo, aquí voy a poner compositor, nomás lo voy a dejar de acá y este otra vez 1 a 8. Y ahora le voy a dar otra vez y listo, ya él ahí automáticamente salvó. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es
ponerle a cada uno individualmente el número. Pero hay un truco que aprendí hace poco, porque verdaderamente lo utilizo no solamente cuando tengo álbumes ya para ponerle la información a la MP3, pero esto lo descubrí en estos días. Vamos a ver si no se me ha olvidado el truco. Entonces el truco es que yo subrayo todos estos y había una forma de ponerle el número a todo esto. Creo que era cortar, ¿no? Files, tag. Era uno que decía números. Creo que es este. Entonces, si yo automáticamente le oprimo acá, él va a sacar este cuadrito y me va a decir a mí, salve el conteo de los tracks, que son 8. Entonces yo no le hago más nada, track numbers, número de pistas. Entonces yo sé que es del 1 al 8. Entonces lo que hago es darle clic. Y él automáticamente ya me puso el número de 8. Entonces me los puso en orden. Tiene el 1, el 2, el 3, el 4, 6, 7 y 8. Antes yo lo hacía uno por uno. Entonces así me demoraba un poco más. Pero ahora me doy cuenta que esta es una forma de hacerlo más rápido. Pero ustedes pueden indagar y buscar más acá. Experimentar más. Yo en el caso mío soy un poco perezoso en ese sentido, entonces no boto mucho escape en eso. Bueno, ahora, lo que sigue es muy sencillo. Ahora yo cojo este, que se llama hologramas, y lo que hago es darle doble clic y copio el nombre. Borro el número 1 y le doy acá para salvar. Después me voy pan de este. No quiero que ponga la música, entonces la puedo hacer por este lado también. Le doy clic derecho, abro acá y copio este. Hay que poner mucho cuidado porque él ahí mismo empieza a sonar la música y yo en este momento no va a sonar la música. Pues en mí, que es este mismo, cojo y lo pongo. Este es otro diferente. Y hago aquí esto. Bueno, eso toma un poco de tiempo más. Tratar de hacer rápido. Lo más rápido que yo pueda. Más bien pocos canciones. Pero ustedes van cogiendo la idea. Que lo que trata de mostrar aquí es la idea. No hacer esto pues perfecto porque... Entonces cogen la idea. Voy acá. Y voy haciéndole. Entonces lo que yo hago es, lo subrayo acá, le doy con el clic del mouse derecho y él me saca una manada de cosas, unas herramientas que yo voy a utilizar. Entonces yo lo que hago es renombrarlo. Entonces lo que hago es copiar, poner el título. Así yo gano más tiempo. Puede haber una forma de que él automáticamente le ponga a uno todos los nombres, pero eso yo no lo he averiguado en el momento. En este caso voy a copiar así, lo copié más fácil y lo puse ahí está. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que cada uno individualmente necesita ponerle el género. Entonces esta canción yo sé que es una canción atmosférica. Atmospheric, experimental. Entonces la salvo también. Eso sí lo pongo diferente porque cada canción mía es diferente. Pero si ustedes tienen un álbum que es solamente reggaetón y pop latino o algo así, ustedes lo único que ponen acá es subrayar todo esto y decir pop latino. Este tema es como también muy experimental. Entonces lo que voy a hacer es copiar este, irme para acá y poner el género acá. Este es como más bien electrónico. Experimental. Tal.
y vuelvo y le doy acá. Este es también como experimental electrónico, entonces voy a copiar la canción que está acá, le pongo el género. Esta canción es más bien experimental, entonces voy a copiar, tal que creo que ya me equivoqué, no me equivoqué, voy a copiarlo acá. Bien, esta es como un poco electrónica también. Electronic, ya me equivoqué acá. Experimental. Este es como más bien experimental, entonces voy a copiar esto. Bueno, yo sé que alguien dirá, bueno, ¿por qué copia todo eso y mostrándonos todo eso si ya cogimos la idea? Es como para mostrarles cómo se hace verdaderamente. Entonces aquí le doy con salvarlo. Y aquí que es como algo también electrónico experimental, voy a coger estos que están acá y lo que hago es copiarlo. Bueno, ustedes ya lo harán más rápido y listo. Está. Entonces aquí no hago comentarios, pues comentarios grabados en un estudio o cualquier cosa, no hago nada de comentario. Entonces ahora lo que yo hago sencillamente es traer el cover o traer lo que se llama la carátula. Entonces ya tengo aquí la carátula y la jalo para acá. Y en este cuadrito que está acá, que es como un dibujo de un disco, lo pongo ahí. Y esta es la carátula del disco mío. Entonces lo que hago yo es darle ahí y él salva automáticamente. Entonces ahí donde está salvado todo. Bueno, vamos a ver, esta canción esta no tiene el título, no sé por qué, sería que algo sucedió, pero bueno, sería que no lo salvé. Vamos a mirar acá. ¿Qué otra canción no tiene el título? Puede ser esta. Se me olvidó tal vez haberlo salvado por estar entretenido en otra cosa. Bueno, entonces ahí está salvado, ya los tengo todos. Entonces, para probar de que esto me salvó todo, él muestra aquí todo lo que es. Lo único que no muestra es álbum de artista, que puede ser este mismo. Y lo voy a poner acá y lo salvamos, pero a ver, el artista, pongámoslo ahí y listo. Entonces, según esto, él ya muestra todo. Aquí dice que tiene ya la carátula, de dónde viene, que viene el desktop donde yo tengo el folder, pues viene de ahí, el título de las canciones, que son estas mismas, el nombre del artista, que es Osvaldo, que soy yo, y el álbum artista, que es el mismo, y aquí álbum, nombre del álbum. Entonces, y la carátula que está acá. Para probar eso es muy sencillo. Yo voy a traer acá, aquí es donde está el folder mío, lo voy a abrir y aquí me muestra todo. Lo único que no me muestra es el género. Entonces lo que voy a hacer es darle clic acá, derecho, y aquí donde dice género, ahí me va a mostrar todo el género. Lo voy a abrir un poco acá y ahí me aparece todo el género. Es decir, que él sí me puso todo. Entonces, para probar si verdaderamente tengo la carátula del álbum, que si verdaderamente me puso la carátula a los MP3s, lo que hago es darle acá y ahí se ven todas las carátulas. Vamos a tratar de ampliarla un poco más. Pero yo veo, se me olvidó a mí, como este es Windows 10, casi no estoy muy familiarizado con este hombre. De que aquí se pone pequeño y aquí se pone grande. Pero ya se me olvidó cómo se selecciona acá. Creo que es para este lado. Acá. Opciones. Acá. Listo. Entonces aquí dice más grandes. Ahí está. Large. Que ustedes alcancen a ver. Entonces cada uno ya tiene su carátula ordenadamente. Y si lo quiero ver por títulos, ahí está. Bueno.
voy a mover esto para acá. Esto es lo que yo les iba a mostrar. Es algo muy sencillo, no tiene complicación. Y es una herramienta muy buena. Y no solamente para ponerle carátula a los MP3, también es para poner carátula a los beats. Si usted hace beat o si hace, por ejemplo, paquetes de baterías, por ejemplo, el bombos, entonces usted puede ponerle la información a los MP3s. Pero no sé si esto trabaja con otros géneros como Wave y todo eso, pero nunca lo he probado con eso. Sé que trabaja con MP3, por eso se llama MP3 Talk y listo. Una cosa que les voy a decir, este programa es totalmente gratis y lo bueno del programa es que lo están actualizando a cada rato. A veces yo abro el programa y si estoy conectado en internet, él automáticamente me va mostrando que le haga update, quiere decir que ya salió la nueva versión y es totalmente gratis. Es gratis, pero ellos piden una pequeña donación, pero eso ya es voluntario. Pero el programa de por sí es totalmente gratis. Eso es lo bacano de este programa. Este programa lo vengo utilizando hace más de 5 o 6 años, desde que lo conozco. Bueno, yo los dejo y espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y se suscriben a mi canal y si tienen preguntas solamente es escribirme ahí y yo con mucho gusto les responderé lo más rápido posible y tratar de explicarles bien las cosas que me estén preguntando. Ok, se cuidan, chao.